palabra profética para ustedes. Yo no sé qué pasa acá, no conozco, no tengo ningún informe de nada, pero Dios me dice que les hable un poquito de esta palabra. Se trata de la restauración del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, y este no es el mensaje, ¿no? El mensaje de la palabra lo va a impartir mi amada, porque ella fue encomendada por el Señor para impartirles el mensaje. Pero yo tengo una palabra para todos ustedes. Y se trata de que el profeta Jeremías, enviado por Dios, hablaba con los reyes, hablaba con los sacerdotes, hablaba con todas las personas de autoridad. ¿Y qué es lo que recibía? Castigos. Solo castigos. ¿Sí? Hablaba del Señor y solo era todo en contra. Y entonces él le dijo al Señor, eso es lo que les quiero, Jeremías 27, le dijo al Señor: me sedujiste, oh Jehová. Dice, y fui seducido, más fuerte, dice, fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. ¿Sabe lo que es ser escarnecido? Es ser golpeado por todas partes y en todo sentido. ¿Sí? En la parte espiritual, en la parte de su alma y en su cuerpo también. ¿Sí? Un profeta muy castigado por aquella gente. Dice, cada cual se burla de mí. Y usted chequee después en su casa, tenga una lectura con el Señor, una lectura privada con el Señor, tenga ahí momentos de intimidad con Él, pero este no es la palabra profética. A causa de esto, y usted lea todo ese capítulo, ¿sí? Es el capítulo 20, pero la palabra profética está en el capítulo 32 de Jeremías. Vamos ahí a Jeremías 32. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de diseños y de orden? Dios preparó eso para nosotros, para que nos diéramos cuenta de todas las cosas. Porque si usted no entiende los diseños de la palabra del Señor, y la mayoría de los diseños de Dios son misterios. Pero dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas son de Jehová nuestro Dios, y que las reveladas son para nosotros. Cuando dice ese nosotros, en el lenguaje original dice para los padres, porque después dice para nuestros hijos. Entonces están hablando de un padre, ¿verdad? Está hablando de un padre, o sea, de una paternidad, de un linaje bendito. Entonces dice para nosotros y para nuestros hijos, Deuteronomio 29, y para todas las generaciones. Y es lo revelado, son misterios. Entonces acá, Jeremías, capítulo 32, hay un diseño precioso que comienza en el versículo 1 y que no es que termine, sino que se resume en el versículo 44. ¿Sí? Y en medio de esa cantidad de versículos, el Señor 2 veces dice: he aquí que yo soy Jehová. Jeremías 32, 27. Busque ahí la palabra y va a ver qué dice así: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo sé que muchos de ustedes, y aún nosotros, hemos venido con muchas dificultades. Lo decía su madre acá, ¿sí? En otras palabras, lo decía así. Venimos luchados, venimos atribulados muchas veces, y casi siempre, ¿verdad? Y Dios le trae consuelo. ¿Qué le trae el Señor? Diga consuelo. Porque le habla el Espíritu Santo a él. Y le dice: voy a enviarte a alguien en el cual puedes creer, una persona de confianza. Una persona de confianza.
Y esa persona de confianza se llamaba Anamel. ¿Cómo se llamaba? Anamel. Y significa aquel que es movido por la gracia. Aquel que es movido por la gracia. Y la palabra profética de este mensaje, usted véalo después, por favor. Véalo en su casa porque es precioso. Ahí habla de pagar un precio. Ahí habla de que el profeta Jeremías estaba encarcelado y la ciudad sitiada. Una condición tremenda. Nosotros naturalmente podemos pensar, esto no tiene solución. Una condición tremenda. Él en la cárcel, preso, castigado, y sin embargo el Espíritu Santo de Dios le habla, porque el Espíritu Santo de Dios existió siempre. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Claro, solo que se manifestó para nosotros para el tiempo postrero. Claro, pero Él siempre existió. Y Él siempre le habló a los siervos. Cuando dice, y vino a mí palabra de Jehová, es el Espíritu Santo de Dios que le hablaba a ellos. ¿Sí, amén? Claro, son misterios, ¿no? ¿Quedamos de acuerdo? Son misterios. Y vino el Espíritu Santo y le habló a él, y al mismo tiempo le estaba hablando a uno que estaba a 1000 kilómetros de acá. Y era a mí. Y sabe que el Espíritu Santo le hablaba a usted, a su madre, supongamos a su madre, que es así. El Señor viene por la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y su madre es la cabeza en este lugar, porque lo tiene a Cristo y Cristo lo tiene al Padre. Diseño de Dios. ¿Ah? Y ella tiene su padre terrenal acá, el apóstol Juan Andrés Buzo, nuestro padre de fe. Y entonces Dios le habló a Jeremías y a su vez le habló a su primo Anamel. ¿Sabe? A su primo. Que usted dirá, bueno, era un primo. Era un primo. Porque Dios puede utilizar al que Él quiera para hablar. ¿Sí? Y entonces le habló lo mismo a los dos. Que tenía que comprar, mire, preso en la cárcel, y le dice el Señor, compra la heredad de tu primo. Por dinero. Después dice, haga la escritura, selle eso y póngalo en tinajas. Selle. ¿Sí? Firme y selle. En tinaja. Usted es la tinaja esa que hoy tiene que guardar esto. Porque en las tinajas se guardaban las cosas importantes para que no se echaran a perder. Se guardaba el vino, se guardaba el aceite, la harina, en las vasijas y las tinajas, ¿verdad? Y también se guardaban los documentos. Así que Dios está guardando. Denle un aplauso al Señor, claro, claro, para Él. Gloria a Dios. Y ese documento Dios lo está guardando adentro de usted, hoy, adentro de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Y le dice, porque es para muchos días. Para muchos días. Y entonces Anamel era aquel que es movido por la gracia, significa. Y ahora vamos al versículo 44. Yo le voy a explicar de qué se trata. Versículo 44. Y por favor, una vez más le digo, lea en su casa esta palabra, es preciosa. Tiene muchas cosas. Podría predicarle 2 horas con esta palabra casi, pero no. El mensaje no se lo traigo yo, el mensaje de la palabra de Dios se lo trae mi amada, porque ella se preparó para este momento, el Espíritu Santo le habló. Entonces yo quiero soltarle esta palabra profética a su madre y a ustedes, y también es para mí, también es para mí. 32, 44 de Jeremías. Y acá no hay ninguna casualidad, yo le explico de qué se trata. Yo creo que ustedes van a tener, por el
por el contexto, el poder de esa palabra, ustedes van a tener un reinicio. Porque el 4 y 4, 44, suma 8, y eso significa reinicio. Si usted lo toma a los dos 4 separados, es 2 veces el amor de Dios. Y el capítulo 32, el 32 es la gracia de Dios. 32 es la gracia de Dios. Y fíjese esto, hay 5 cosas que Dios le promete a Jeremías restaurar. Y eso le vengo a decir a ustedes. La gracia de Dios viene a restaurarlos. Yo no puedo saber de qué, ni por qué, ni para qué. Pero Dios me dice que se los diga. Y dice acá, mire, heredades comprarán por dinero. Y harán escritura, y sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín. ¿A dónde? En tierra de Benjamín. Le estoy hablando a gente que es de guerra. Le estoy hablando a los benjaminitas. Ustedes son eso, son gente de guerra. No se dejen amedrentar, no se dejen intimidar, no dejen de interceder por su madre, por la familia de su madre. No se dejen no se dejen intimidar por el maligno, porque ustedes son eso que dice acá. Porque el mensaje Dios me lo dio para ustedes, es esta palabra profética. Y dice, en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén. Eso significa, Dios le estaba diciendo a Jeremías, voy a restaurar tu espíritu. Y se va a notar en tu exterior esa restauración, porque el espíritu tipifica, Jerusalén tipifica el espíritu. Entonces, cuando una persona está restaurada en su espíritu, se nota afuera. Se nota por fuera. Cuando nosotros estamos bien espiritualmente, se nota por fuera. Entonces, en otras palabras, estaba diciendo, voy a restaurar tu espíritu. Y dice, y en las ciudades de Judá, voy a restaurar tu alma. Van 2, ¿verdad? Dice, y en las ciudades de la montaña. ¿Las montañas dónde están? Son altas, ¿verdad? Tóquese la cabecita así con la mano derecha. Estas son las montañas. Nosotros somos nación y tenemos ciudades. Somos nación santa y tenemos ciudades. Amén. Entonces, las ciudades de Judá, su alma. Amén. Su alma. Y dice, y las ciudades de la Cefela. ¿Qué será eso? Preguntará usted. La Cefela es hasta hoy existe ahí. Usted que fue a Israel quizás lo vio. Un vasto valle de pastos muy lindo, muy fresco. Salmo 23. De eso habla el Salmo 23, de la Cefela. Y por ese lugar se peleaban los pastores de Abraham con los de Lot. Diga conmigo, porque ahí hay provisión siempre. Provisión para muchos días, eterna para ustedes. Claro, si usted quiere, dele gloria a Él. Y dice, y en las ciudades del Negev, son 5 cosas. 5 cosas, ¿verdad? ¿Y qué es el Negev? El Negev es un lugar que está allá en Medio Oriente, que tiene 5 desiertos. No sé cuál es el desierto que usted está pasando. Si el desierto de Shur está en la Biblia, Éxodo 14. Si el desierto de Slim, si el desierto de Refidim, ¿sí? Y hay otros 2 más que no me los acuerdo, pero son 5. Y ese es el Negev. Y ese desierto es todas las imposibilidades que usted tiene. Todo lo que pensamos que ya está, hasta aquí nomás, es imposible. No puede ser, no lo creo. Dios le dijo a Jeremías, sí tenés que creerme porque yo soy el que voy a restaurar no solo tu vida, sino a tu nación. 5 cosas, la gracia de Dios. Por eso Anamel, por eso el capítulo 32, por eso el 44,
Y usted en este lugar, yo en la palabra que el Señor me dio profética para ustedes, voy a restaurar todo. Voy a restaurar todo. Voy a restaurar todo. El Señor dijo, voy a restaurar todo. Amén. Esa palabra que es absolutamente profética, Dios me la dio para que se las impartiera así rápido. ¿Sí, amén? Así que tómela y créale al Señor. Porque nosotros no estábamos peor que Jeremías, ¿verdad? No estamos. No. La ciudad sitiada es sin agua, sin luz, sin gas, sin nada. ¿Sí? Sin asistencia de nadie. Ni alimentos, claro. ¿Sabe? Y él estaba encarcelado y la ciudad sitiada. ¿Quiere una condición más fea que esa? Bueno, búsquela, no hay. ¿Ah? Así que los bendigo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y los dejo con mi amada. Tome la palabra. Tome. ¿Sí? Y ayuden a su madre. ¿Sí? En todas las cosas. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Gracias, amada. Gloria a Jesús. Aleluya. Para Él la gloria, sí, para Él la gloria. Por su bendita palabra. Cielo y tierra pasará, dice, pero su palabra no pasará. Y estoy muy gozosa de estar en este lugar, en esta casa, de esta madre que es una leona. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Pero yo puedo ver al cabo de los años, de 7 años que estoy en paternidad, con el apóstol Juan Andrés Bucio, el apóstol Liliana. Cuando yo llegué a aquel lugar, a Villa María, estaba muy asustada, ¿sí? Porque como que me produjo una crisis a mí la paternidad. Cuando yo llegué allí y se acercó la apóstol Patricia y me abrazaba y me daba palabra, después buscó una bandera y me trajo la bandera de Brasil y me la entregó así. ¿Y sabe qué pasó? A los meses el apóstol Juan Andrés lo llevó a mi esposo a Brasil. Así que mire cómo todo Dios lo tiene todo ordenado, todo, nada es casualidad en Dios. ¿Sí? Y hoy no es casualidad que esté en esta casa donde se siente la presencia de Dios, donde se alaba, donde se adora, y qué bonito que es llegar a una casa donde adoran con entendimiento, ¿sí? Hay que alabar y que hay que adorar con entendimiento. Así que doy gracias al Señor. Para mí es una honra. Tenemos el envío del apóstol Juan Andrés, la bendición de él para estar en este lugar, porque los hijos verdaderos no nos movemos solos. No nos enviamos solo, ¿sí? Tenemos una casa ministerial por la gracia de Dios, tenemos hijos, tenemos como hijos matrimonios de apóstoles, Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, por su gracia, por su amor, pero aún así el único grande es Él. ¿Sí? Siempre será Él, amada iglesia. El único grande es Él y siempre será Él, ¿sí? Y si algo podemos hacer es por su gracia. Y si algo tenemos de lindo, de que podemos decir qué hermoso, es su hermosura. En Ezequiel 16 dice que Él puso de su hermosura en nosotros. No teníamos nada hermoso antes de venir a Él, ¿sí? Pero hoy Él puso de su hermosura en cada uno de nosotros. Y quizás usted piensa, no, en mí no, sí. No se menoscabe, no se menosprecie, porque si Dios lo ha traído a su camino, Él ya ha depositado de su hermosura en usted, ¿sí? Así que es muy lindo estar en esta casa, es una bendición. Y el Espíritu de Dios me hablaba sobre el apostolado. Y quiero hablarle un poquito y vamos a ir a la carta de Efesios, ¿sí? Que le manda el apóstol Pablo a ellos. Y él tenía, y sobre todo porque sabe que el apóstol Juan Andrés lo está declarando a cada hijo ministerial que este es el tiempo de los Timoteos. ¿Sí? Nos está diciendo los padres de las casas ministeriales que este es el tiempo de los Timoteos. Y eso es hermoso, porque nosotros ya engendramos y empezamos a transferir la vida divina, empezamos a transferir la herencia a nuestros hijos. Pero ¿sabe una cosa? Que los Timoteos, porque lo tomamos así, que es la generación de los Timoteos, Timoteo era fiel.
era un hijo fiel, era un hijo verdadero, diga verdadero, y amado, dice la palabra de Dios. En la primera carta a Timoteo dice hijo verdadero, y en la segunda ya dice verdadero y amado. Y eso es muy profundo, porque un hijo amado es en el que nosotros podemos confiar. Es un hijo amado en el que nosotros podemos depositarnos, los padres, la confianza de saber que ese hijo va a llevar adelante la obra de Dios en amor, en temor de Dios. Y eso es muy importante. Y sabe que acá el apóstol Pablo, vamos a leer un poquito desde el capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Cómo eran ellos? Santos y fieles, dice, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz. Lo que el apóstol le declaraba, el shalom de Dios. Gracia y paz. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Sabe que este apóstol Padre, el apóstol Pablo dice que él doblaba rodillas para que ellos recibieran espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Jesucristo? Y este apóstol, quiero decirle que el apostolado, muchas veces pensamos que el apostolado solo es viajar, ponernos buena ropa, buen perfume. Yo le quiero decir que es algo muy poderoso, pero también conforme al manto que tenemos, así son los ataques del enemigo, ¿sí? Porque el enemigo, conforme la unción que porta cada uno, viene el enemigo con su artillería pesada. Pero sabe, acá el apóstol, él doblaba rodillas y recibía revelación de Dios para entregarle a ese hijo. Porque quiero decirle que Éfeso era un puerto, pero era un lugar tremendamente de brujería. A tal punto que el apóstol Pablo, estando preso, llegó un momento que él estaba hasta perturbada su mente. Yo leí toda la historia del apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué lo sostuvo? Lo sostuvo la fuerza en el espíritu. La fuerza que tenía en el espíritu. Porque nosotros como personas, como nuestra humanidad, muchas veces queremos flaquear. Muchas veces nuestra alma, como decía el apóstol, el alma, donde tenemos la voluntad, donde tenemos los sentimientos, donde tenemos las emociones, pareciera que nos vamos a quebrar, pero son la fuerza del espíritu las que nos levantan. ¿Y cómo tenemos fuerza en el espíritu? Estando con Él, pasando tiempo con Él, pasando tiempo en su presencia, pasando tiempo en la palabra, pasando tiempo callado para oír su voz. Y ahí en la presencia de Dios nosotros somos transformados. Ahí en la presencia de Dios nosotros podemos ver nuestra condición. En la presencia de Dios, cuando estoy con este Dios santo, 3 veces santo, ahí me puedo dar cuenta que no puedo mirar a mi hermano mal, porque hay cosas todavía en mi vida que están oscuras cuando voy delante de Él. Porque si yo me mido con mi hermano, yo me voy a creer mejor. Pero si yo me mido con su santidad, ay, digo ay, como dijo el profeta Isaías, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito, dice, en un pueblo de labios inmundos. Y era el profeta. Así que usted, amada iglesia del Señor, no se asombre, no se espante, porque todos vamos a ser probados. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, el maestro y toda la iglesia. Y toda la iglesia, porque todos tenemos una responsabilidad. Y la iglesia tiene una responsabilidad. No venimos nosotros solo para estar sentados, para oír la palabra y para cantar nada más. No, nosotros la iglesia del Señor Jesucristo tenemos en este tiempo una gran responsabilidad. Todos, de amarnos, de orar los unos por los otros y llevar el mensaje del Señor allí donde lo necesita. Sí, amada iglesia, y sabe, amada iglesia, que cuando estamos ocupados en la causa de Cristo, no tenemos tiempo para otra cosa. Aleluya, no hay tiempo para otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria, todopoderoso. Él es santo, Él es precioso. Y este apóstol, Padre,
estaba en cárcel, pero aún en la cárcel, porque muchas veces nosotros los apóstoles estamos también en cárceles. Quizás no sea física, pero muchas veces nos hemos encontrado en cárceles espirituales. Pero aún ahí, en esas cárceles espirituales, la fuerza del Espíritu viene sobre nuestras vidas, nos levantan y siempre tenemos palabra para nuestros hijos. Aún estando en cárceles espirituales. Por eso la iglesia tiene que madurar. Por eso la iglesia tiene que dejar de ser niña. Diga, voy a dejar de ser una niña, voy a dejar de ser niño. Porque el niño chilla, llora, grita. ¿Vio que al niño le importa algo? Puede estar el presidente de la nación. ¿Y a él no le importa? ¿Se ha hecho popó? ¿Se ha hecho popó? ¿O no? ¿Digo verdad o no? Y empieza a destilar olor. ¿Y nosotros cómo hacemos? Ay, hijo, pequeño, está el presidente. ¿Y a él qué le importa? A él no le importa. Porque es niño. Porque no tiene esa conciencia de la madurez. Entonces la iglesia tiene que madurar. Este es un tiempo en el que Él nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando. Pero si usted se mete en el río de Dios, como dice Ezequiel 47, y no está en la orilla, porque usted fue al río alguna vez, ¿fue o no? Dígame, ayúdeme. ¿Fue al río? Sí. Y si usted va al río y mete el piecito, hermano, y usted mira todo, ya viene alguien, ya están tomando, ya está. No, usted mira todo. Pero cuando nos metemos en la profundidad, sabe que en la profundidad no hay ruido. No hay ruido, todo esto es ruido, tantas voces. La iglesia tiene que oír una voz. La voz de sus padres ministeriales, en este caso de su madre, y la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tantas voces? Sabe que tantas voces trae confusión. Y Babilonia quiere confundir la iglesia. Babilonia significa confusión. Y eso quiere hacer Babilonia. No le permita a Babilonia en su vida. No le permita. Yo le digo a mis hijos ministeriales, ustedes no vean nada en internet. Y usted así los manda. Y sí, pues yo soy la madre. Nosotros somos los padres, nosotros somos los que oramos por ellos. Nosotros lo que Dios ha permitido que los pongamos en el santo ministerio. ¿Sí? El que está en internet lo bendigo. Pero Él no le conoce a usted. Usted no va a ofrendar en Él, usted no va a diezmar en Él, Él no le va a corregir, Él no le va a disciplinar, tampoco le va a dar vida, tampoco le va a dar propósito. Entonces, ¿para qué pierde el tiempo mirando? No pierde el tiempo. Tenemos mucho por hacer, amada iglesia del Señor. Nosotros estamos en una paternidad, estamos en un linaje, en algo poderoso. Por eso es tan resistida la paternidad. Porque nadie quiere sujetarse. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con siervos de Dios, pero no quieren, porque por muchos años estuvieron solos y no quieren. Pero ellos no saben lo que se pierden, porque es maravilloso estar sujeto a un padre que te da pan y vino. ¿Sí? Un padre que te bendice, un padre que te suelta una palabra y nosotros caminamos en esa palabra. Y sabe qué hermoso, amada iglesia, es para los padres cuando ellos nos sueltan una palabra y el hijo camina en esa palabra. Luego el padre viene y dice, qué bueno, mi hijo ha caminado en la palabra, por eso está así. Es hermoso cuando un padre nos suelta. ¿Sabe por qué muchas veces usted, esa palabra que el padre, su madre de la casa, le ha soltado, no se ha visto en su vida? Porque usted no ha caminado en esa palabra. Cuando nosotros caminamos en esa palabra que nuestros padres nos sueltan, sabe que es poderoso y se empieza a manifestar todo lo que el Padre ha soltado sobre nuestras vidas y empezamos a crecer y empezamos a avanzar y empezamos a conquistar. ¿Sí, amén? Es hermoso, es precioso. Y sabe que el apóstol Pablo, lo voy a llevar a otro capítulo de esta carta preciosa. Quiero llevarlo al capítulo 6, donde en el versículo 10 dice la armadura de Dios. Dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sí? Lo dice en tiempo presente. Hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, ahora, ¿sí? Amada iglesia, tenemos que saber, tenemos que conocer que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo.
aún con todas las leyes injustas que hicieron, ellos ya son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento para poder orar, para poder tener cerrado el muro. Porque muchas veces cuando no flaqueamos en la oración, flaqueamos en la intercesión, sabe que se abre el muro. El enemigo logra abrir grietas en los muros y para mandarse, porque él no necesita mucho espacio. Entonces nosotros tenemos que, así como el apóstol Pablo le decía a este hijo, que se fortalezca en el poder de su fuerza y que no tenemos lucha contra carne y sangre. Amada iglesia, tenemos que entender de una vez y para siempre que la lucha no es contra carne y sangre, no es su esposo, no es su esposa, no es su hermana, no es el pastor, no es el patrón, no es la lucha contra carne y sangre. Usted tiene que identificar el espíritu inmundo que viene a atacar la situación en su casa, la que fuera, para poder orar y declarar y ordenarle que salga de su vida, que salga del camino. Aun si usted mismo tuviera una debilidad que no la puede vencer y usted dice, no lo puedo vencer, y no, aprenda a liberarse usted mismo, ¿sí? Aprenda, porque tenemos que madurar y decir: en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que perturba mi mente, le ordeno que me suelte y que salga de mi vida ahora. Así, en el nombre de Jesús. Tiene que ser guerrero, tiene que ser valiente. Aleluya. Aleluya. Una iglesia poderosa. Ahí en el capítulo 1, desde el versículo 17 en adelante de Efesios, el apóstol Pablo le dice que la supereminente grandeza de su gloria y de su poder ha sido dado a nosotros. Diga a mí, dígalo con fe. A mí me lo dio, porque lo tenemos que creer. Es poder de Dios. Usted no piense que no tiene poder. Sí, porque es la iglesia y porque Él le ha delegado ese poder ya. Usted se tiene que actuar en ese poder. Él nos delegó ese poder, Él nos delegó la autoridad. Sabe que nosotros nos ha sido delegado poder y autoridad y aún dominio. ¿Sí? Dominio. ¿Sobre qué? Aún sobre la naturaleza. No sé si usted alguna vez ha experimentado que se venía una tormenta, un tremendo viento, y usted oró y declaró que cesaba la tormenta, que cesaba el viento, y usted lo experimentó. ¿Sí? ¿Cómo le oyó? Claro, porque tiene oído y responde a la palabra de Dios. Responde, todo ha sido creado por Él y para Él. Todo ha sido creado por Él y para Él. Amada iglesia, yo vengo a traerle esta palabra poderosa para decirle que ustedes son valientes, que son guerreros, que son la amada del Señor, la esposa del Gibor. Él es el varón de guerra. Salmo 24 dice: ¿y quién es el Rey de Gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Él es el Todopoderoso. Él es que está a favor de nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que aunque un ejército se levante contra nosotros, estamos confiados. Aunque el infierno se levante, Él ha levantado la bandera de victoria. Yo la tengo, diga, yo tengo la victoria. Ya ha sido entregada. ¿Me la va a entregar? No, ya nos ha entregado. Ya nos ha entregado. Dice que Él se mueve con lo que se mueven. ¿Sí? Si usted no se mueve, no se va a mover nada. Él no se va a mover. Él está esperando a ver qué hace la tierra para actuar, ¿sí? Así que, amada iglesia, yo quiero impartirle esta palabra poderosa y que no luche contra carne y sangre. Deje eso ya. Es tiempo de dejarlo. Es tiempo de dejar de luchar, que mi hermano, que mi hermana, no. Nosotros tenemos que caminar en el poder de la unidad, en el poder del Espíritu. ¿Sabe? Una iglesia así, junta, unida, nadie la va a poder quebrar. ¿Sabe? Nadie la va a poder quebrar. Y si usted tiene algo contra su hermano, resuelva en su corazón. Resuélvalo. Hemos estado viviendo situaciones fuertes. Y cuando mi padre nos pedía orar por el apóstol de Orán, qué hermoso, porque se ha manifestado una unidad, un clamor, un gemir, un llorar delante de Dios. Que lo deje al siervo de Dios, que le deje con vida aún, porque él es útil en la obra de Dios. Pero qué hermoso que todos pudiéramos hacer eso. Qué hermoso que usted, cuando vea mal a su hermana,
Oh, no se fastidie. Usted diga, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdala a vencer. Padre, tú tienes propósito con ella, que quita toda tiniebla, toda oscuridad, todo lo que se opone a que ella camine en tus caminos, que no se vaya lejos de ti, Padre. Así. Porque cuando yo soy indiferente a mi hermano, es el cuerpo de Cristo. ¿Usted le daría un pisotón al dedito del otro pie? ¿Le va a doler o no le va a doler? Claro que va a doler. Y así nos tiene que doler el cuerpo de Cristo. Así nos tiene que doler, porque cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nos necesitamos. Dice que estamos unidos por las coyunturas. Y sabe que la coyuntura es como un líquido que en el cual, para que los huesos no duelan, es como un colchoncito que tenemos. ¿Y sabe qué es eso en lo espiritual? Ese es el amor. Si no tenemos amor, usted puede sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar muy bonito. Pero si no tenemos amor, dice que no sirve de nada. Y Jesús dijo, y lo van a conocer, que son mis discípulos porque se aman. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos va llevando. Y sabe que cuando yo iba a clamar por mi hermano, yo clamaba y decía, Señor, líbrame, quita de mí todo estorbo, que no tenga estorbo en mi corazón. Porque muchas veces no podemos orar por el hermano porque tenemos estorbo. Y mi oración no es pura, mi oración no es genuina. Y Dios lo sabe. Y el Espíritu Santo quiere pasar por cada uno de nosotros sin estorbo. Es como una cañería, ¿sí? Y si se le mete un bicho ahí, por ahí se mete un renacuajo cuando es pequeñito, el sapo, ¿vio? Bueno, cuando es pequeñito todavía como que algo de agua pasa, pero cuando crece, ha contaminado y ya no pasa más el agua. Así pasa con nosotros cuando tenemos estorbo en el corazón. Sale todo contaminado. Tenemos oraciones contaminadas que desagradamos totalmente a Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos corazón puro, que tengamos una mente limpia y que podamos orar de una manera profunda. Yo le decía a mis hermanos de allí, del apóstol Javier Santillán, le decía que nosotros, en la mujer está inherente el llorar, el clamar, pero por ahí en el varón no, como que le cuesta al varón un poco, pero Jesucristo es el eterno intercesor. Entonces Él quiere también que los varones tengan ese clamor, ese gemir desde las entrañas. Y sabe que si a usted no le pasa, los varones que están acá, si a usted no le pasa, le tiene que pedir al Espíritu de Dios que le revele. Revélame el parto, dígale. Y usted dirá, ¿a mí me va a revelar? Sí, porque el apóstol Pablo dijo, hijitos míos, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? Entonces, que si ustedes como varones de la casa no tienen eso, de Espíritu Dios, revélame el parto, revélame lo que es el dolor del alumbramiento, para que puedan dar a luz, ¿sí? Oraciones poderosas y puedan dar a luz hijos de fe, ¿sí? Hijos de fe puedan dar a luz de esa manera. Aleluya. Leemos un poquito más. Dice en el versículo 13, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Vienen los días malos, pero cuando entendemos que hay diseño de Dios para nuestras vidas, podemos resistirlo al diablo, ¿sí? Y ordenarle que salga y que retroceda y que suelte todo lo que no es de Él. En el nombre de Jesús. Dice, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, amada iglesia, tenemos que estar firmes. Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad, con Cristo, con su palabra. Dice, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe quién es nuestro escudo hoy? El escudo de la fe son nuestros padres. Ellos son. Porque ellos son los que en el altar cada mañana están orando, clamando y soltando palabras de bendición a favor de nuestras vidas, a favor del ministerio, a favor de todo lo que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Y así que nosotros también tenemos que orar
por nuestros padres, por nuestra madre de fe. Dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que usted sabe que es la palabra de Dios. Pero hay algo que dice acá en el 18. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cómo dice? En todo tiempo, dice. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí el apóstol pide por él y por mí, dice, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Sí? Y el apóstol, para que usted vea que nosotros somos tan necesitados como ustedes, el apóstol pedía que oren por él, para poder llevar la palabra, para poder llevar el Evangelio, los misterios, porque el Evangelio es un misterio. ¿Por qué? Porque es Cristo, por eso es un misterio. Cada cosa que encontramos en la palabra y por ahí no la vemos hasta que el Espíritu de Dios nos corre el velo y podemos ver los misterios. Él es hermoso, Él es precioso. Si quiere cerrar los ojos un minutito. Espíritu Santo de Dios, precioso Espíritu Santo de Dios, quiero bendecir, Señor, a esta hermosa congregación del apóstol Patricio. Declaro, Señor, que esta palabra ha salido para prosperar en cada vida, Señor, y va a prosperar en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro, Señor, ese tiempo nuevo que decía el apóstol para esta congregación. Yo declaro que viene un tiempo precioso para esta congregación. Declaro que viene un tiempo que se van a amar, y serán conocidos, no por murmuración, serán conocidos porque se aman, serán conocidos porque se defienden, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro un muro, declaro, como dice Zacarías 2:5, que tú eres muro de fuego alrededor de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que viene un tiempo de gloria, y cuando viene la gloria a la casa, como cuando Salomón dedicó la casa, y dice que cuando terminó de dedicar la casa, dice que la gloria de Dios descendió en la casa. Y dice que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria había llenado la casa. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que viene el tiempo que la gloria se posará en esta casa de tal manera que no tendrán grandes esfuerzos los ministros de la casa, sino que tú lo harás, y será precioso. Habrá transformación, habrá milagro, habrá maravillas, habrá prodigio, habrá transformaciones en las mentes, en los corazones. Gente que por años parecía que no iba a cambiar. Yo declaro que en una noche pueda nacer una nación. Tú lo puedes hacer en un día, Señor. Y viene el día, y se acerca el día en que tú llenarás toda la tierra de tu gloria. Toda la tierra será llena de la gloria, del conocimiento del Padre. La paternidad llenará la tierra. La paternidad llenará Mendoza y todos los lugares que tú la envíes a tu sierva. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que ella es una sierva poderosa. Yo declaro que ella es una sierva guerrera. Yo declaro, Señor, que tú vienes con algo nuevo para ella. Yo declaro que tú le entregas armas nuevas espirituales en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú se lo revelarás, que tú le revelarás las armas nuevas en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres nuestro buen Padre y tú no nos has dejado desprovisto de nada y no nos dejarás en este tiempo, Señor, sin esa provisión de esas armas poderosas espirituales para confrontar con las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo a esta iglesia. Bendigo esta parte del cuerpo de Cristo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y aún si hubiera alguien en el vientre, también lo bendigo. Y bendigo a la madre de la casa. Bendigo al apóstol Patricia y declaro la fuerza del Espíritu, declaro el renuevo del águila en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro que ella siempre se remontará a las alturas para mirar de lejos la tormenta, para mirar de lejos a los gigantes y verlos muy pequeños
comparado con tu grandeza, con tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la bendigo, Señor, que el fuego de Dios, que el fuego ese nuevo que viene, declaro que el vino nuevo es derramado sobre su vida y en esta casa. Porque tú así lo has querido. Tú has querido reservar el mejor vino para el tiempo final, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya.